Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Elizabeth González Torres, pertenezco a la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia, soy del grupo 103 y esta es la actividad integradora Fundamentos de la Narratología. A lo largo de este video me gustaría hablar sobre el cuento titulado Un pacto con el diablo del escritor Juan José Arriola, quien es considerado uno de los autores más importantes dentro de la literatura mexicana del siglo XX. Asimismo, es importante hacer mención que el propósito de esta presentación es explicar de manera breve quién fue el autor, cuál fue el contexto en el que escribió este cuento, de qué trata la historia y cómo se puede analizar tanto su estructura narrativa como los personajes que integran la historia, usando el modelo actancial de Greimas. Juan José Arriola nació en el año de 1918 en Zapotlán el Grande, Jalisco, y murió en el año 2001. Fue escritor, editor, maestro y promotor cultural. Es reconocido principalmente como cuentista, pero también escribió ensayos y textos híbridos. Su obra se caracteriza por el uso de la ironía, el humor, lo fantástico y la reflexión filosófica. Podríamos decir que Arriola se alejó del realismo tradicional y prefirió relatos breves con un fuerte contenido simbólico y moral. Entre sus obras más importantes y más destacables está Confabulario, Bestiario y La Feria. Y su influencia es totalmente clave en la renovación del cuento mexicano moderno. El cuento Un pacto con el diablo fue publicado en el año de 1952 y forma parte del libro Confabulario. Pertenece a la corriente de la literatura fantástica y alegórica y retoma el tema clásico del pacto con el diablo, que ya también ha sido tratado por algunos otros autores. No obstante, no podemos dejar de mencionar que Arriola lo actualiza y lo presenta desde una situación cotidiana, es decir, desde una simple conversación en el cine. El cuento plantea una reflexión profunda sobre la pobreza, el dinero, el amor y el valor del alma humana. El argumento de este texto se puede resumir de la siguiente manera. Un hombre que llega a la sala del cine a ver la historia de un personaje llamado Daniel Brown que ha hecho un pacto con el diablo. Ahí se encuentra con otro hombre muy distinguido que comienza a responder a las preguntas que él tiene sobre el filme que están viendo. Y poco a poco este segundo personaje, el hombre distinguido, comienza a envolver al protagonista en una serie de preguntas, de tal suerte que le termina sacando de la sala de cine y proponiéndole que hagan un pacto con él, que en teoría es el personaje del diablo. El joven se queda meditando en la proposición que recibe y finalmente regresa a la sala y después de meditarlo desiste de hacer el pacto en cuestión. Una vez que vuelve a su casa, junto con su esposa Paulina, le cuenta que todo lo que vivió en el cine fue parte de un sueño. Pero en el fondo, su esposa se da cuenta de que fue algo más que un sueño. Aunque no se lo dice, se lo deja entrever. El tipo de narrador que presenta este texto es un narrador autodiegético, ya que cuenta la historia en primera persona, porque el narrador es a su vez el protagonista de la historia. Este relato tiene una temporalidad principalmente lineal, ya que todos los sucesos ocurren de manera consecutiva. Sin embargo, en la parte última del cuento vemos una pequeña retrospección, una analepsis, que incluso nos hablaría de un texto con una temporalidad mixta. Los espacios que se mencionan en este relato es de inicio una sala de cine en donde se desarrolla la mayor parte del cuento y posteriormente la parte final del relato se lleva a cabo en la casa del narrador y protagonista. El nivel narrativo de esta historia, según el narrador, es intradiegético,
aunque derivado de la película que se está reproduciendo en el cine dentro de la historia, podríamos decir que también es un texto metadiegético, es decir, un relato dentro de otro relato. Ahora bien, conforme al modelo actancial de Greimas, el análisis de los personajes de esta historia quedaría de la siguiente manera. Como sujeto vamos a tener al narrador o protagonista o protagonista, y en paralelo también tenemos al protagonista de la otra historia que se está desarrollando en el cine, que es Daniel Brown. El objeto va a ser el bienestar económico que busca el protagonista de la historia sin perder el alma, ¿no? Después tenemos como destinador la pobreza y el amor por su esposa Paulina del protagonista. El destinatario va a ser el narrador y Paulina a la vez, ¿no? El ayudante, bueno, podemos considerar como ayudantes de esta historia a la película, la reflexión moral y por supuesto a la esposa del protagonista, Paulina. Y como oponentes vamos a tener de manera evidente al diablo, la tentación del dinero y el miedo a la pobreza. Y de esta manera podemos darnos cuenta de que el verdadero conflicto de la historia no es una cuestión económica, sino moral y espiritual. Para concluir, Un pacto con el diablo es un cuento breve, muy breve, pero profundo, que nos invita a reflexionar sobre hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor o por necesidad. Arriola en este texto nos recuerda que la riqueza material no garantiza la felicidad y que a veces la mayor victoria consiste en no firmar ningún pacto. Y con esto me despido, les agradezco de antemano su atención.